queridos hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Qué gusto poderles saludar una ocasión más, una semana más de este año y hemos llegado a la lección número 11 de este primer trimestre del año 2024. Gracias a Dios porque estamos ya por terminar esta lección que sin lugar a dudas nos ha llevado a entrarnos en los salmos, a adorar a nuestro Dios a través de estos cantos, estas oraciones que los salmistas tuvieron a bien escribir, inspirados por el Espíritu Santo para nosotros. Y qué gusto poderles dar la bienvenida entonces a la lección número 11 que lleva como título El anhelo de Dios en Sión. El anhelo de Dios en Sión. Le invito para que pueda memorizar el versículo de memoria que aparece allí en el Salmo 84, versículo número 2, que dice: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así que tenemos el desafío de aprendernos este versículo y en la clase de escuela sabática, en su iglesia, pueda repetirlo en su espacio, en el momento que el maestro le diga. Así que motivemos al aprendizaje de los versículos de memoria. Y en este momento nos acompañan en esta mesa de estudio dos pastores de nuestra asociación que van a compartir comentarios en esta mesa de debate de estudio de la lección 11. Y saludo primero al pastor Marco Montoya. Pastor, bienvenido. Él es el pastor del distrito de Villacuapa. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Isaí. Gracias por la invitación. Siempre con mucha alegría aquí en el estudio de la lección. Y muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Me gustaría enviar saludos a los hermanos que nos ven desde otros países allá en Sudamérica. Específicamente me gustaría enviar saludos a nuestra hermana Yolanda Amarillo, que nos ve desde Argentina. Hermana, muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias por compartir. También a nuestro hermano Fabián Barreiro de Uruguay. Dios les bendiga, hermanos, también allá en la iglesia en Uruguay. Nos encanta leer sus comentarios y les invitamos para que sigan compartiendo allí, para que podamos enriquecer este estudio, y también queremos invitarles para que sigan compartiendo y que este mensaje, pastor, este mensaje llegue a muchos lugares. Amén. Pastor, bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros el pastor David Marván, el pastor del distrito de Narvarte. Pastor, qué bueno que nos acompaña una ocasión más. Hola, Pastor Isaí, Pastor Marco Montoya. Es un gusto, como siempre, poder estar en este espacio para comentar la lección de escuela sabática. Creemos que va a ser de gran bendición para nosotros y también para los que nos observan a través de una pantalla. Y quisiera aprovechar también el espacio para saludar a los hermanos que nos acompañan, que nos observan y siguen desde diferentes estados de nuestra República Mexicana. Les invitamos para que lo sigan haciendo, para que sigan compartiendo sus pensamientos, sus respuestas, opiniones también acerca de lo que estamos estudiando en la lección en curso. Y les invitamos también a que puedan compartir este enlace con otras personas más para que podamos alcanzar a muchos más con este mensaje tan extraordinario que seguimos viendo en los libros de los Salmos. Así que, Pastor Isaí, yo creo que será de gran bendición. Amén. Así será, pastor. Pues, hermanos, estamos listos. Y no sin antes también agradecer a todos nuestros hermanos que nos sintonizan de nuestra asociación, la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, a los diferentes distritos de San Lorenzo, la hermana Lourdes Segundo, como también algunos hermanos de ahí de Las Flores, de Iztapaluca, de Narvarte, de Pantitlán, de Villacuapa, diferentes distritos. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Vamos a estudiar entonces la lección número 11 y hay tres tópicos que serán nuestra base de estudio, que tiene que ver el primero, Sión, el monte santo. El segundo, contemplar la hermosura en Sión. Y el tercero, inamovible como el monte Sión. Así que le invitamos para que se quede con nosotros. Ya lo dijeron los pastores, suscríbase, dele like, compártalo y que sea de gran bendición este estudio. Vamos a orar entonces para pedir la bendición de Dios y estamos listos entonces para comenzar. Oremos. Nuestro Dios, bendito y alabado sea tu nombre. A esta hora le damos gracias por sus bendiciones y queremos pedirle que nos guíe en el aprendizaje de esta lección, la lección número 11 de este trimestre, que Señor, nuestra fe, nuestra vida siempre esté fomentada en tu palabra y la seguridad de que Cristo es nuestra fortaleza, nuestra guía y muy pronto viviremos con Él por toda la eternidad allí en Jerusalén. Guíenos en este estudio y que sea de gran bendición para nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a una pausa, regresamos.
Sión, el monte santo, ese es el primer tópico que hemos de abordar en este momento. Y saben, queridos hermanos, durante este trimestre hemos abordado el asunto de los salmos como estudio, como cantos, y ahora hemos de abordar que hay cantos que van dirigidos hacia Jerusalén, cánticos alegres que magnifican la belleza de esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, y la soberanía del Señor. Muchos de esos salmos fueron escritos por los hijos de Coré, que tenían el privilegio de trabajar, de servir como músicos en el templo, como también como guardianes de las puertas del templo. Y ellos, era un privilegio adorar a Dios en este santuario, la morada de Dios en Jerusalén. Y hemos de adorar entonces en esta primera parte, Sión, el Monte Santo, cuál era la importancia que tenía Jerusalén para el pueblo de Israel. Y Pastor Montoya, vamos con esa pregunta. ¿Qué importancia tenía para el pueblo de Israel la ciudad de Jerusalén? Pastor, me llama la atención recordar, hermanos, que Jerusalén era una ciudad, en aquel tiempo obviamente era una ciudad muy importante. Recuerden ustedes las peregrinaciones que hacía el pueblo. 3 veces al año llegaban esas peregrinaciones. Era el centro de vida de la nación. Por eso me imagino leyendo el Salmo 122 y leamos el verso 1, dice, y me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén. Yo me imagino, pastor, la, la gente en su peregrinaje, obviamente eran peregrinajes a pie. Algunos quizá llevaban caballos o mulas para la carga de sus cosas, pero aún así la peregrinación era lenta. Pero quiero imaginarme entonces, como dice el Salmo, con esa alegría con la que llegaban, con la que iban al pueblo, Ujú. perdón, iban a Jerusalén, porque entonces ellos decían, voy a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad tan importante, era el centro de la nación, así que entonces con esa alegría hacían su peregrinaje. Y quiero imaginarme a los adultos como nosotros, con esa alegría, como cuando el sábado vamos al templo, con esa alegría voy al templo. Ujú. Y los niños, no sé, a lo mejor hasta brincando, ahí con la emoción de saber, voy a Jerusalén. Ahora, en Jerusalén, el verso 4 y el verso 5 del Salmo 122 nos dan una pincelada de la importancia que tenía Jerusalén. El verso 4 dice, allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Aquí encontramos el punto número 1, donde entonces era importante porque ahí estaba el testimonio. Y bueno, nosotros sabemos lo que representaba el testimonio. El testimonio era o representaba al santuario, ¿no? Ahí en el santuario, en el tabernáculo, ahí estaba el testimonio, las tablas del testimonio. Entonces era de suma importancia y sabemos todo lo que implica. Lo estudiamos también en la semana, ¿no? Todo lo que implica las tablas, la presencia de Dios. Pero también en el verso 5 dice que allí estaban, dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y bueno, ¿qué significa este asunto de las sillas del juicio? Bueno, se representa al sistema judicial de Jerusalén. La gente iba a buscar la presencia de Dios, pero también la gente iba a buscar justicia a Jerusalén. Y estos son dos elementos que no podían separarse. La fidelidad a Dios a través del testimonio, el pueblo peregrinaba para buscar a Dios, su fidelidad para llegar a Ujú. Jerusalén, pero también no podíamos separar entonces la administración de la justicia. Estas iban juntas. 3 veces al año el pueblo peregrinaba a esta ciudad tan importante por lo que representaba la presencia de Dios y la justicia en Jerusalén. Por eso, pastor, me parece, era de suma importancia Jerusalén. Es muy interesante también mencionar que desde mucho antes de que Salomón construyera un templo para Dios,
el Señor ya se había manifestado en el monte Sinaí en el tiempo de Moisés. De hecho, les ordenó que construyeran un tabernáculo para que en el tabernáculo Dios mismo pudiera habitar con ellos. De tal forma, pues, que cuando el tabernáculo fue erigido, cuando se realizaban los servicios, la presencia de Dios Ujú. estaba allí en el tabernáculo. Así que el tabernáculo, pues, era la presencia de Dios allí. Después de esto, Salomón construyó un templo. Nosotros conocemos esta parte de la historia. Salomón lo construye en la región del monte Moria. Después de esto, Salomón hace una oración de dedicación en el templo. Dios aprueba lo que está sucediendo y entonces manda fuego del cielo, lo que significa la aprobación de Dios. De tal forma que lo que quiero decir es que para la comprensión de Sión como el monte santo, necesitamos comprender lo que tiene que ver con el tabernáculo, lo que tiene que ver con el Ujú. templo, que venía ya explicando el pastor Montoya, que es la presencia de Dios allí mismo. Más tarde, Sión fue conocido no únicamente como la parte del monte, del tabernáculo, del templo, sino en realidad toda la ciudad de Jerusalén era conocida como Sión, donde estaba pues la presencia de Dios. De hecho, David en algunos lugares, en algunos salmos lo menciona como la ciudad de Dios, ¿no? Lo que tiene que ver con Jerusalén. Y aquí hay un elemento bien interesante que menciona el Salmo 122 que hemos estado leyendo, donde por ejemplo dice el versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Qué interesante que el salmista recuerda al pueblo que pidan por la paz de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Quizás esto nos recuerda aquel texto en Jeremías capítulo 29, versículo 7, donde también se habla algo similar. Pidan por la paz de la ciudad, porque en su paz tendrán vosotros paz. De tal manera que para que la ciudad pueda tener paz, necesita que haya paz entre Dios, entre el pueblo, necesita que haya paz entre las personas que viven en ese lugar también. Y esto nos lleva a comprender que posiblemente pues hasta el día de hoy uno de los temas centrales de toda comunidad de fe debe ser orar unos por otros, Ujú. debe ser pedir que podamos estar en paz unos con otros en nuestra comunidad de fe, en nuestras iglesias, que podamos ser personas unidas, porque eso va a dar evidencia de que somos el pueblo de Dios. Eso va a dar evidencia también poderosa para las personas que no conocen de Dios, de tal manera que nosotros vamos a poder dar un testimonio extraordinario. La mejor forma en la que una persona que no conoce de Dios pueda llegar a uno de nuestros lugares de reunión, llámese un grupo pequeño, un centro de luz y esperanza, una iglesia, un templo, y puedan permanecer en ellos, es que nosotros podamos ser personas de paz, podamos ser personas de unidad, que demos un buen testimonio delante de Dios. Así que el pedir por la paz de Jerusalén nos lleva a nosotros a pedir por la paz de nuestras congregaciones, lo cual es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y esto nos ayudará para que podamos predicar pronto el mensaje de salvación al mundo entero. Amén. Entonces estamos abordando, queridos hermanos, que Jerusalén era una ciudad muy especial. La ciudad de paz, su significado, ciudad de paz, Jerusalén. Y era allí donde Dios estaba con su pueblo, era allí donde lo buscaban. Entonces, 3 veces al año tenían que subir, adoraban al Señor en Jerusalén. Era un día de gozo, de alegría. Y tal como hemos abordado en el Salmo 122, era motivo de gozo de estar allí, porque allí Dios se encontraba con su pueblo. Y saben, queridos hermanos, el pueblo de Israel fue elegido por Dios, Jerusalén fue elegido por Dios para que ahí se levantara el tabernáculo. Pero Pastor Montoya, estamos hablando que era una ciudad y se ha abordado que allí estaba el santuario de Dios. ¿Qué es lo que hacía especial a Jerusalén? Porque era una ciudad más, ¿sí? Pero vemos allí que estaba el santuario, pero ¿qué es lo que hizo a Jerusalén que fuera especial para todo el pueblo de Israel? Bueno, esto lo podemos encontrar en el Salmo 87, el verso 1. Dice, su cimiento está en el monte santo. Y esto es lo que hacía especial a Jerusalén. De entrada, bueno, el Salmo 87 habla específicamente de Sión,
este monte que estaba allí en Ujú. la ciudad, pero le da un toque muy especial. En primer lugar, bueno, este lugar fue una ciudad, y todos sabemos que Jerusalén fue la ciudad que fue especialmente elegida y amada por Dios. Obviamente tenía un propósito, mostrar al mundo, ¿no? Pero fue elegida y amada especialmente por Dios. Y esto es lo que la hacía de una manera muy especial e importante, un lugar muy apreciado. Simplemente el hecho de haber sido elegido ya era algo apreciado. También vemos aquí en el verso 2, dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Eh, bueno, de entrada también el monte representa la supremacía de Dios. Pero este asunto donde dice que Jehová ama las puertas de Sión más que todas las moradas o habitaciones, Ujú, algunas ujú. versiones de la Biblia dicen habitaciones, muy bien, este lugar se expresa con superioridad a todos los otros lugares que encontramos en la Biblia donde el pueblo de Israel tuvo diferentes experiencias. Mencionar por lo menos dos que menciona la escuela sabática, ¿no? Silo, Betel. Sabemos los acontecimientos que sucedieron en estos lugares, que fueron muy especiales y que marcaron de alguna manera el rumbo de Jerusalén, de Israel, pero por sobre todas esas, el verso 2 dice que las puertas de Sión son más que las habitaciones de Jacob. Es decir, que de este modo eh, el salmista hace notar lo apreciado de este lugar, de este monte. Y podemos ver entonces nosotros de entrada en estos dos versos cómo el salmista afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza en un lugar elegido Ujú. y de una forma prescrita. Entonces, eso nos da mucha seguridad también, porque entonces hoy nosotros también sabemos que nuestra adoración se puede dar en un lugar elegido. Y doy gracias a Dios por esto. Me encanta, y termino con mi comentario con esto, me encanta lo que dice el Salmo 2, el verso 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ujú. Nuevamente el salmista dando la importancia, ¿no? Valor tan apreciado al monte porque ahí ha puesto al rey. Dice, "Ve". Es extraordinario este tema de Sión como el Monte Santo. Y hablando de este Salmo 87, el versículo 3 dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. En este Salmo 87 nosotros podemos encontrar algunos versículos muy interesantes en donde se nos habla cómo la gloria del Señor pues ha atraído a muchas personas hacia este lugar, como mencionaba hace un momento el pastor Montoya, el gozo, la alegría que Ujú, daba ir a ujú. esta ciudad, porque es la ciudad de Dios, ¿no? Así que nosotros podemos encontrar que la gloria de Dios atrae a personas del pueblo de Dios, pero no únicamente eso, porque la intención de Dios es que puedan ser atraídas no únicamente los que ya conocen de Dios, sino inclusive otras personas que no conocen de Dios. De tal manera, pues, que aquí podríamos decir que incluye al mundo entero, Ujú. que el plan de Dios, o aquí el Salmo 87 nos está hablando de la salvación que no únicamente es para judíos, sino también para gentiles. De tal forma, pues, que hay varias bendiciones cuando uno pertenece, es parte cuando mora en Sión. Pero así como hay bendiciones, privilegios, también hay responsabilidades. Por ejemplo, algunas bendiciones, se menciona aquí el versículo 4, 5 y 6, algunas ideas. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Aquí están Filistea y Tiro con Etiopía. Estos nacieron allá. También en el versículo 5 dice, este y aquel han nacido en ella. Y el versículo 6 vuelve a mencionar también, Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Así que, qué interesante que cuando nosotros vemos otras partes de la Biblia, por ejemplo, Nehemías capítulo 7, versículo 5, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 3, normalmente el registro de las personas del lugar de nacimiento, pues era precisamente en el lugar en el que nacían.
Pero aquí en forma interesante, Salmo 87 está diciendo algo así como, no importa el lugar en el que nacieron, serán registrados como si hubieran nacido aquí en Sión, porque la gloria de Dios los va a traer hasta allí. De tal manera que estamos diciendo que esto significa que Dios les está ofreciendo una nueva identidad y por lo tanto tienen todos los privilegios como un hijo legítimo. Qué privilegio poder pues morar en Sión, ser parte del pueblo y de la ciudad de Dios. Así que entonces, esto que estamos diciendo nos recuerda, por ejemplo, a Mateo capítulo 28, la encomienda que nos diera Jesús antes de ascender al cielo, hacer discípulos a todas las naciones. También nos recuerda el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Eh, Así que Sión es un lugar de salvación. Sión es un lugar en el que tienen que ser atraídas las personas para que conozcan de Dios, para que obtengan refugio, protección, sustento, pero también salvación. Así que nosotros que somos parte del pueblo de Dios, debemos convertirnos en agentes de salvación, en mensajeros de esperanza y podamos atraer también a otras personas hasta Sión, la ciudad de Dios. Amén. Queridos hermanos, esta lección es muy interesante porque tiene que ver entonces con ese lugar, ese lugar de gozo, de alegría del pueblo. Déjeme leer solamente dos textos bíblicos. El Salmo 78, versículo 68 dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Y el Salmo 48, versículo número 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte. El gozo de la tierra era Jerusalén. Y saben, queridos hermanos, hablan como nación, nación literal, pero el Señor nos está invitando para que vivamos con Él en Jerusalén, en la ciudad celestial, en esa ciudad de paz. Y la tarea, como se ha mencionado, tiene que ver con, si Dios me ha salvado, llevar a otros a que conozcan también de esas bendiciones, de ese gozo de estar ante la presencia del Señor. Así que le invitamos para que continúe con nosotros. Hemos de hacer una pausa y vamos a abordar el siguiente tópico. ¿De qué manera podemos nosotros vivir en Sion? ¿De qué manera nosotros, el segundo tópico es contemplar la hermosura en Sion? Es lo que vamos a abordar en los siguientes minutos. Le invitamos para que se quede con nosotros y por favor escribe en el cuadro de comentarios qué es lo que está aprendiendo de este repaso de la lección. Vamos, regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Contemplar la hermosura en Sion. Ese es el segundo tópico. ¿Cuál hermosura? Bueno, la hermosura del Señor. Eso era lo que anhelaban los salmistas. Y podemos leer en el Salmo 84, solamente algunos versículos, el versículo número 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Versículo número 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eran exclamaciones de alegría, de gozo, de júbilo de todos los salmistas que vivían, experimentaban el estar en Jerusalén, el estar en el santuario, y no solamente debe ser para ellos, sino también para nosotros, estar ante la presencia del Señor, en nuestros lugares donde adoramos al Señor. Y Pastor Montoya, ¿por qué era el anhelo? ¿Qué encontraban los que escribieron los salmos, aquellos que eran sirvientes, como guardianes, que adoraban al Señor? ¿Qué encontraban allí en el templo? Porque decían, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esta parte, pastor, me gusta mucho porque representa o refleja realmente lo que ellos tenían, esa esperanza, esa seguridad, esa felicidad, esa alegría de lo que significa ir a Sion. Y bueno, el salmista lo expresa de esta manera, ¿no? Y me gusta mucho porque nos está hablando
de esta parte, un día es mejor que 1000 fuera de ellos. Un día. Y bueno, nosotros hoy, si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, un día. Nosotros en la semana estamos en el trajín, en el estrés, en el tráfico, tantas cosas que tenemos que hacer. Un día, pastor. Un día. Ahora, me encanta cómo el salmista, aquí en el Salmo 84, entonces él dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Y entonces él expresa, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi corazón. Los atrios de Jehová, perdón, dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela. El salmista pone esta parte, anhela. Y yo creo que todos en algún momento hemos anhelado algo. Viene a mi mente la ilustración, ¿no? Las mujeres cuando están embarazadas y entonces se acercan esos días anunciados donde el bebé va a nacer, es ese anhelo. Ya quieres que llegue. Eso que tú anhelas es lo que el salmista entonces expresa y entonces dice, anhela mi alma. Y de una manera ardiente. Ardiente, con muchas ganas. Ya quiero que llegue ese día. ¿No? Ahora, ¿por qué quería que llegara ese día? Porque entonces el salmista quería estar en el santuario porque ahí sabía que ahí estaba cerca de Dios. Esa es la importancia que nosotros tenemos que anhelar, saber que estamos en ese día delante de la presencia del Dios vivo. Y ese santuario, hoy para nosotros, tiene que ser ese lugar único, donde nosotros podemos adorar, podemos contemplar la hermosura de Dios y esa felicidad incomparable solamente se alcanza, Pastor Marván, solamente se alcanza a través de una relación con Dios, a través de una alabanza, de adorar a Dios. La gente hoy busca de manera desesperada la felicidad en tantas cosas, pero que al final del día se sienten vacíos, se sienten insatisfechos. Esa verdadera felicidad, queridos hermanos, recalquemos con nuestros hermanos en el repaso en la iglesia, solamente se alcanza con Dios a través de una relación con Dios. Y entonces, en este día, el salmista dice, bueno, yo en este día, que es mejor que 1000, yo en este día, entonces, hallo fortaleza, confianza en Dios. Y el santuario se convierte entonces para el salmista en ese lugar especial, porque sabe que ahí está en la presencia de Dios y saborea entonces lo que para él significaba y lo que para nosotros representa la vida eterna. Así que, querido pastor y queridos hermanos, es lo que el salmista expresa, ese anhelo ferviente. Pidámosle a Dios que nosotros también podamos tener ese anhelo ferviente de estar un día en la semana en el santuario. Amén. Amén. También este capítulo 84 de Salmos, donde estamos viendo esto que está comentando el pastor Marco Montoya, es interesante que aquí el Salmo 84 nos muestra que las bendiciones vienen o son mandadas desde el santuario, donde está la presencia de Dios. Y esto me recuerda, por ejemplo, otro salmo, el Salmo capítulo 20, versículos 1 y 2, que miren cómo dice, Jehová te escuche en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Así que aquí también en el Salmo 84 nosotros podemos encontrar que las bendiciones vienen desde el santuario. Y podemos encontrar, por ejemplo, en el versículo 4, que los principales o los primeros que obtienen esas bendiciones son los que habitan en el santuario, los que forman parte del pueblo de Dios, los que están pues allí en el santuario, en la ciudad de Dios. En forma secundaria, podemos encontrar en estos versículos que aparece también descrita la idea que ya el pastor Montoya explicaba hace un momento de los peregrinos que van al santuario. Por ejemplo, el versículo 7 dice, irán
de poder en poder y verán a Dios en Sión. Así que aquí describe a estos peregrinos. Así que en forma secundaria, bueno, también recibirán bendiciones los que van al santuario. Y es interesante pensar en estos peregrinos. Por ejemplo, podemos pensar en ellos como viajeros que van desde diferentes lugares. A lo mejor el cansancio ya les va pesando, a lo mejor van con cargas, con dificultades, van debilitados ya por el recorrido en el cual van pues rumbo al santuario, a Sión. Sin embargo, en forma interesante el Salmo muestra que aunque vayan debilitados, cansados, cuando llegan ante la presencia de Dios, son fortalecidos, de tal manera que su fuerza, vigor, se restablecen. La fe también acrecienta y se fortalece. Bendiciones, pues, de ir al santuario. Y eso nosotros lo podemos llevar a la aplicación al día de hoy, como decía el pastor Montoya. Es cierto que podemos buscar a Dios en cualquier parte. Sin embargo, cuando nosotros analizamos estos textos bíblicos, encontramos la bendición, pues, de ir al lugar de culto, de adoración, al cual Dios ha dispuesto para que ahí podamos adorar su nombre, para que ahí podamos encontrarnos con Él. Es por eso que el salmista aquí dice en el versículo 10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Ojalá que cada uno de nosotros también podamos ser de estas personas que busquemos a Dios en el lugar que Él ha escogido para que podamos adorar su nombre, de tal forma que podamos encontrar fortaleza, que nuestra fe pueda crecer en este lugar, tal como sucedía con el pueblo de Israel. Amén. Y eso es muy importante, Pastor Marván, Pastor Montoya, porque a veces puede pasar por nuestra mente de que no necesito ir a ninguna iglesia, no necesito congregarme, no necesito porque no, la gente no, o sea, realmente muchas veces pensamos de que vamos a encontrar cosas negativas en un lugar de adoración cuando no es así. Es ahí donde Dios se manifiesta con su pueblo. Bien dijo Jesús, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Como también dijo el apóstol Pablo, no dejen de congregarse, como algunos lo tienen por tardanza. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el adorar al Señor tiene que ver en los templos, con una relación con el Salvador, una relación con el prójimo, tiene que ver con buscar todos los días la presencia del Señor. Y querido hermano, yo sé que usted se congrega en cualquier lugar del mundo y sabe, deleites en el Señor. Cada sábado, cada día de culto, no pierda la oportunidad de asistir, de reunirse para tener una relación con Dios, con sus hermanos. Porque eso es muy importante. Y saben, para Jerusalén era una ciudad de paz. Era un lugar donde encontraban confianza. Era un lugar donde podían adorar a Dios, tener una relación con Dios. Y saben, queridos hermanos, también Jerusalén era un lugar de refugio. ¿Por qué de refugio? Porque en el Salmo 46 empieza diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Tiemblen los montes a causa de su braveza. A través de una forma poética, el salmista expresa lo que este mundo vive. Guerras, destrucción, violencia. Pastor Montoya, a través del Salmo 46, ¿qué mensaje podemos obtener nosotros? ¿Qué bendiciones podemos obtener nosotros al asistir a nuestros templos? ¿Por qué, pastor? Vivimos en un mundo de violencia. ¿Qué seguridad podemos encontrar? Pastor, en contraparte de lo que estábamos mencionando hace un momento, de esa alegría, ese anhelo ferviente que el salmista expresa, ¿no? Sentir que iba al monte, a Jerusalén. Bueno, aquí entonces también el salmista, de manera simbólica y como mencionabas, escrito de manera poética, nos describe la situación también real en la que nosotros vivimos. El salmista no nos dice que, bueno, el hecho de estar en Jerusalén y tener el monte Sión, entonces ya todo está bien y no va a pasar nada. El salmista dice que sí, habrá problemas y los escribe de manera simbólica y los escribe de manera poética, ¿no? Y encontramos nosotros aquí en el Salmo 26, vamos a leer estas calamidades que expresa y vamos a saltarnos hasta el verso 2. Y entonces él dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, él expresa los desastres naturales con una intensidad sin precedentes. El hecho de que los montes sean traspasados al corazón del mar. Entonces, imagínense, hermanos, esa intensidad, ¿no?, que él describe para que esto pudiera ser. Es una manera simbólica de representar entonces la crisis que hay en el mundo. Esa imagen de aguas turbulentas suele representar, dice la lección también, suele representar a las naciones rebeldes y esos problemas que causan las naciones o las personas impías. Y entonces, esa inseguridad que nosotros vivimos, esa dificultad que nosotros hoy enfrentamos todos los días, esas calamidades con las que nosotros vivimos, obviamente el salmista está describiendo un mundo sin el conocimiento de Dios. Eso es lo que está aquí representado. Pero, aquí está el pero, que la lección lo maneja como el aunque. Pero quiero decirles que sin importar las malas condiciones, yo les dije, vamos a saltarnos al verso 2, porque quería presentar las calamidades simbólicas que el salmista describe. Pero, vamos entonces al verso 1, y entonces dice, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Y el verso 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y entonces el salmista refleja la confianza incondicional que tenemos en Dios cuando confiamos en Él. Y mencionaban, pastores, mencionaba hace un momento, ¿no?, eso que hace especial el lugar de adoración. Nosotros toda la semana tenemos nuestra devoción, estamos en casa y estamos en medio de todas las actividades, pero ese día con el que tú anhelas llegar al templo, ese día de adoración a Dios, el sábado que llegamos al templo, entonces tú encuentras esta fuente de paz, esta fuente de seguridad que solamente Sion puede dar. Excelente, muchas gracias, pastor. Me gustó esa parte, ¿no? De la lección, el Salmo 46 prácticamente nos menciona que aunque el mundo esté convulsionado, el pueblo de Dios está a salvo, estará a salvo. Ya el pastor Montoya mencionaba, bueno, está la presencia de Dios, es la ciudad de Dios. Eso no significa ausencia de sufrimiento, de dolor, de calamidades, pruebas, crisis, porque todavía vivimos en este mundo de pecado, recuerden. Sin embargo, entonces esto nos demuestra, el Salmo 46 nos demuestra que la paz no es el resultado de una ausencia total de pruebas, sino que es el don de Dios que puede ayudarnos a tener paz aún en medio de la tormenta. Y esto nos recuerda pues aquel incidente en los evangelios donde se describe que los discípulos estaban con Jesús en una barca y vino una tempestad tan grande que entonces los discípulos estaban luchando por su vida y de pronto se acordaron que Jesús estaba en la barca porque se les había olvidado que Jesús estaba ahí. No sé si se les había olvidado o no lo querían molestar, pero llama mucho la atención que cuando finalmente fueron a despertarlo, le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo ya? Estamos a punto de morir ahogados. Cuán diferente hubiera sido que quizás lo hubieran despertado, Señor, mira, estamos en una tormenta, calma por favor la tormenta, pero no, ellos estaban desesperados creyendo que iban a morir. Se habían olvidado que Jesús estaba ahí y posiblemente habían perdido la fe y por eso Jesús les dijo, hombres de poca fe. ¿Acaso no sucede eso quizás en nuestros hogares, a nosotros mismos? Quizás en tiempo de crisis también llega el momento difícil para nuestras vidas y nos olvidamos de que Dios está ahí y que si Dios nos ha atendido en el pasado, lo podrá también hacer ahora en el presente y en el futuro. Eso es lo que estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Recordar las historias pasadas para saber que el Dios que nos ha guiado en el pasado nos seguirá ayudando también en el presente y en el futuro. Así que no únicamente tenemos que invitar a que Jesús esté dentro de nuestra barca,
que de paso esa es la parte más importante, aceptar a Jesús en nuestro corazón, sino que ya que Jesús está en nuestra barca, no tenemos que olvidar, nuestra fe no debería decaer al grado que pues se nos dijeran unas palabras similares a estas, sino que debemos recordar pues que en toda crisis el Señor está dispuesto a ayudarnos. Estas son las bendiciones de Sión para el que está de parte de Dios, para el que vive en Sión, para el que forma parte del pueblo de Dios. Aunque haya calamidades a nuestro alrededor, el Señor siempre seguirá siendo nuestro refugio, nuestro sostén, nuestro sustento, nuestra esperanza Amén. para enfrentar el futuro. Amén. Qué maravilloso, querido hermano, hermanos, podemos notar en el Salmo 46, Dios está en medio de ella, Dios está en medio de su pueblo. Y cuando nos reunimos para adorar al Señor, Él está en medio de su pueblo. Y dice el versículo 10, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Querido hermano, hermana, es un privilegio tener una relación con Dios. Es un privilegio que vamos a vivir muy pronto con Él en Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Muy pronto lo haremos, hermanos, mientras ese día llegue. Deleítate adorando al Señor con tu iglesia. Deleítate manteniéndote firme. Deleítate, Señor, querido hermano, hermana, en el Señor. Y como dice el salmista, Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un privilegio adorar a nuestro Dios. Y qué privilegio aún más cuando lo hacemos de manera colectiva. Que nunca pase por tu mente decir, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué reunirme? Al contrario, reúnete con tus hermanos, crece en la fe, pero también crece en tu relación con Dios, porque todo ahorita es una preparación para que muy pronto vivamos con Cristo por toda la eternidad. Vamos a la última sección, vamos a una pausa y regresamos entonces a la última parte de nuestro estudio, inamovible como el monte Sión. Regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Inamovible como el monte Sión. Regresamos a este espacio de Creciendo en la Palabra. Estamos en la última parte de nuestra lección de este comentario de Escuela Sabática. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, en el cuadro de comentarios escriba qué está aprendiendo, qué Dios le ha hablado a través de esta lección de Escuela Sabática y también qué ha aprendido de esos comentarios que hemos externado. Y queridos hermanos, hermanas, estamos entonces en esta última parte y los cantos de Sión suponían un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en la ciudad de Jerusalén, en Sión, y en la esperanza viva, en el reinado soberano de Dios que éste representa. Y saben, en esta última parte, en la lección del día jueves, se aborda que nuestra fe debe ser como el monte Sión. Pastor Marco, ¿por qué hace el salmista, los hijos de Coré que escriben este salmo, por qué hace esa mención de que nuestra fe debe ser como el monte Sión? Quiero imaginar, pastor, no conozco físicamente el lugar, pero quiero imaginar esa vista que el salmista tenía. No sé, él estaba quizá en el valle. Imaginemos, hermanos, quizá el viento, una tarde de verano,
vamos a ponerle así, las más calientitas. Está el salmista, se sienta debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, con el viento ligero. Y entonces se sienta a escribir sus salmos. Pero si fuera yo, a lo mejor estaría pensando qué voy a escribir. Al salmista le fluían más las palabras. Pero está el salmista sentado y entonces en ese momento levanta su vista. Y entonces se da cuenta de esos montes que rodeaban a la ciudad de Jerusalén. Y en ese momento, pastor y hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, el salmista escribe, y entonces el Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, y entonces la vista que él estaba viendo, ¿no? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Entonces él compara, pastor, a todos aquellos que confían en Dios como esos montes que rodeaban Jerusalén, como ese Sión, esa firmeza, esa fortaleza de confiar en Dios. Decíamos hace un momento, ¿no? Todas esas calamidades que el salmista escribía de manera poética para describir la situación que se estaba viviendo y la situación también que describe perfectamente la situación que vivimos hoy. Pero entonces él dice, en medio de todo eso, los que confían en Dios, para quienes Dios es su fortaleza, entonces son como estos montes, no son movidos. Su fe es fuerte, están seguros. También leíamos hace un momento que no como aquellos impíos que también se comparan como los montes que son débiles y que entonces la bravura de la calamidad arranca esos montes y los arroja al mar. Entonces estos montes de Jerusalén son firmes, están fuertes, decías pastor, son inamovibles. Y entonces nos resalta esa certeza de la protección divina cuando confiamos en Dios, que a pesar de que sí, en ocasiones es doloroso lo que produce el mal en nuestra vida, pero a pesar de eso, hermanos y pastores, Dios o en Dios podemos tener esperanza. Amén. Amén. Estos versículos últimos de este Salmo 125 son muy interesantes también. Versículo 4 y 5, haz bien, Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen maldad. La paz sea sobre Israel. Quisiera rescatar 2 o 3 pensamientos breves acerca de estas palabras. Ya en la última parte, la paz sea sobre Israel, estábamos explicando que en la ciudad de Dios, en Sion, hay paz. Lamentablemente, para los que se apartan, podríamos decir, como el autor de la lección menciona, para todas aquellas personas que se apartan de Dios, que se apartan del pueblo de Dios, de la ciudad de Dios, pues la estabilidad del monte de Sión no puede protegerlos porque ellos mismos están tomando la decisión de apartarse. No que Dios no lo quiera hacer, no que Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que porque sus decisiones los están apartando de Dios y de las bendiciones y de la protección que Dios da a todas aquellas personas que están en Sión. Ahora, los que se apartan no significa que Dios mismo les está dando maldiciones, no, sino que es el resultado de nuestras propias malas decisiones. Pero quisiera hacer otro énfasis también en el versículo 4 y 5, que se une la idea. El salmista está diciendo, Señor, a los que obran bien, pues dale tus bendiciones, mientras que a los que obran mal, pues también dale lo que merecen, pues por apartarse de ti. Qué interesante es que una de las tentaciones o de los cuadros de desánimo que un hijo puede enfrentar son aquellos en los que un hijo de Dios que está obrando bien, que está haciendo el bien, que está viviendo rectamente delante de Dios,
vea que personas impías, por así describirlas, pues les está yendo mejor que a él mismo. Correcto. La pregunta existencial del por qué a los malos les va bien y prosperan y por qué a los buenos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos viviendo rectamente delante de Dios, como que no nos está yendo de la misma manera. Y me llama mucho la atención cómo lo explica el Salmo 73, un salmo de Asaf. Por ejemplo, por leer unos versículos en forma rápida, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas personas no nos pasa que vemos pues a los impíos que prosperan y nos desanimamos porque al malo le va bien? Y después en los siguientes versículos, desde el 4 hasta el 12, describe todo lo que hacían los malos y que a pesar de eso les iba bien. Y dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y en inocencia he lavado mis manos. Miren qué desánimo estaba enfrentando el salmista. Parece que de nada sirve pues que yo esté viviendo bien delante de Dios, en los caminos de Dios, si al final el que prospera es aquel que ni siquiera busca a Dios, que ni hace nada por acercarse a Dios. Sin embargo, los siguientes textos mencionan versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, no lo comprendía. ¿Por qué pues les va bien? Y dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fue nuevamente hasta que analizó cómo Dios nos dirige a través del santuario, hasta que pudo observar todas las bendiciones que vienen cuando una persona va al santuario, hasta que el salmista pudo analizar que al fin de cuentas, pues obtendrán también maldiciones, por así decirlo, el resultado negativo de sus actos, las personas que se alejaron de Dios. Entonces el salmista dice, pues finalmente en el santuario comprendí cuál va a ser el fin de ellos y cuál va a ser el fin mío. Aunque quizás por ahora no prospere, llegará el momento en el que Dios regresará y nos llevará con él a vivir por la eternidad. Así que en realidad el salmista comprendió que por delante viene algo mejor que lo que ahora estamos viviendo y que por lo tanto nuestra fe debería ser inconmovible, así como el monte de Sión. Así que a pesar de que no entendamos las cosas que están sucediendo o las cosas no suceden como nosotros queremos, pedimos o deseamos en el momento en el que nosotros queremos, a pesar de todo eso, necesitamos seguir confiando en la bondad de Dios, en que Dios está con nosotros y Él nos dirigirá finalmente a la Sión celestial. Amén. Y eso es lo que anhelamos. Mientras estamos en este peregrinaje, mientras vamos, así como esos peregrinos que iban a Jerusalén a adorar a Dios porque encontraban fortaleza, encontraban paz, seguridad, así también nosotros, queridos hermanos, estamos en este peregrinaje para el reino de los cielos, donde viviremos con Cristo en Jerusalén, en este monte Sión. Viviremos y Él será nuestro santuario. Ya dice la Escritura que ya no habrá más templo, porque Él es, bueno, Él es el templo, Él es el Señor, Jehová, Cristo. Y qué privilegio será estar allí, queridos hermanos. Y podemos decir, como dice el Salmo 87, versículo número 7, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Hermanos, que siempre encontremos en el Señor esa fortaleza. Por eso, mientras estemos en este peregrinaje, no se lo olvide, vamos a Sión, mantengámonos fieles, que nuestra fe no se mueva, que sea como el monte Sión, que nuestra esperanza esté en el Señor. Y aquí en la tierra, mientras nos congregamos, que sea cada sábado, cada día de culto, una preparación para vivir con el Señor por la eternidad. Y antes de terminar nuestro estudio, Pastor Marco, ¿qué mensaje de conclusión le daría a los alumnos de esta lección de escuela sabática? Pastor, me gustaría invitar a los maestros para que este sábado podamos compartir con nuestros alumnos en clase, ahí en la iglesia, no olvidarnos que Sión es una promesa implícita para todos los que somos peregrinos en esta tierra, pero de no olvidarnos que esta tierra no es nuestra verdadera patria.
Nosotros esperamos en este peregrinaje, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Estos salmos que hemos estudiado, estos salmos nos dan la seguridad y la fortaleza de confiar en Dios y anhelar la nueva Jerusalén. No olvidemos, hermanos, compartir con nuestros alumnos, pero al mismo tiempo también animar y motivar a nuestros hermanos en la lección, en el repaso de la lección, a nuestros alumnos, a motivarlos a compartir este mensaje, porque también hay muchas otras personas que están sufriendo las calamidades de este mundo y necesitan este mensaje de esperanza y de seguridad. Muchas gracias, Pastor Marco. Gracias por acompañarnos. Pastor Marván, ¿qué mensaje le daría maestros y a todos, con qué mensaje usted se quedaría que pueda transmitir? Durante esta semana hemos estado viendo que hay muchas bendiciones para el pueblo que vive en Sión, que se acerca a Dios, que se permite dirigir por Dios. Así que no nos olvidemos de buscar continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. No nos olvidemos de ir a un lugar de culto y adoración en donde podemos reencontrarnos, no únicamente con nuestro Dios, sino con nuestros hermanos también en congregación. No que quizás no nos veamos durante la semana, pero es un lugar especial, el cual Dios ha destinado para que sea un lugar de culto y adoración. También nosotros podemos encontrar durante esta semana, estudiamos que hay bendiciones para los que visitan y están ante la presencia de Dios, pero también hay responsabilidades. Es un lugar de paz en el cual yo también tengo que sumar para esa paz. Yo también como miembro de iglesia tengo que sumar a esa unidad, de tal manera que esto cree una atmósfera de bienvenida, para que en todo lugar en el que esté la presencia de Dios, personas que no conocen a Dios lleguen y puedan permanecer ahí, de tal manera que nosotros nos convirtamos pues en mensajeros de paz, de unidad, de esperanza, y que a través de nosotros como personas, de nuestros hogares, de nuestra iglesia, podamos unirnos a predicar este mensaje de salvación para el mundo entero. Amén. Muchas gracias, Pastor David, por acompañarnos también en este repaso de la lección. Y mis queridos hermanos, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Que usted también tenga ese anhelo de adorar al Señor con su iglesia, pero también ese anhelo ardiente de prepararse para muy pronto vivir con Cristo allí en Jerusalén, esa Jerusalén que nos está esperando para que muy pronto gocemos con el Señor de su presencia y de la compañía de todos los santos. Hermanos, que Dios les acompañe. Los esperamos la próxima semana para la lección número 12. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en Creciendo en la Palabra.